este encuentro con Mauricio, para algunos de nosotros es un segundo encuentro, porque el primero fue hace unos años a raíz del caso Azul. Entonces se nos ocurrió que era la mejor persona con la que nos podíamos conectar para tratar de entender esto que está pasando de la pandemia. Así que bueno, organizamos una cantidad de preguntas y Manuel, que es el biólogo acá del grupo, va a ser el que va a poner las primeras preguntas. Bueno, por supuesto, lo primero de todo es agradecerte mucho tu participación, tu predisposición, como siempre, que la tenés siempre con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que yo te quería hacer es, teniendo en cuenta que esta pandemia, digamos, impactó nuestra vida de una manera bastante fuerte, en las vidas de todos, ¿no? Pero en algún momento va a haber que dejar la cuarentena y uno lo que se pregunta es si cuando salgamos de la cuarentena o en algún momento tendremos algún tipo de remedio, así entre comillas, como para hacer frente a este problema, ¿no? A esta pandemia. Entonces, dado que vos trabajás en la industria biotecnológica que está relacionada con la salud, nos gustaría conocer tu pensamiento acerca de estas dos posibilidades, vacuna o antiviral. ¿Qué te parece por dónde van a ir con más éxito los resultados de las investigaciones? Bueno, yo les cuento la parte que conozco de lo que está ocurriendo. Una parte es más cercana, otra parte la conozco de haberla leído y otra parte por ahí es más de dominio público, ¿no? Yo creo que la vacuna ya para esta pandemia es difícil que llegue, es decir, por ahí idealmente en algún momento esto decrece y haya una vacuna para que no vuelva a surgir, ¿no? Ojalá que sea la única epidemia de COVID-19, pero probablemente no la sea porque cuando pase la pandemia una parte de la población va a haber tenido el virus y otra idealmente no. Entonces va a ser necesaria una vacuna. Desafortunadamente, tanto para una vacuna como para un medicamento, hay que pasar pruebas clínicas. Indudablemente, las pruebas clínicas en una situación de pandemia cambian de características, ¿no? Porque hay una mayor permisividad de tomar un poco más riesgo porque la población está en riesgo. En otra situación, cuando yo quiero probar un medicamento nuevo para curar la acidez estomacal, yo tengo que pasar por toda una serie de pasos de prueba clínica. Acá se permite, las autoridades están más flexibles. Les cuento un poco. Primero, vacuna y distintas estrategias. La estrategia más común, la más sencilla, la más típica, que es la que se usó siempre, es lo que se llama a virus muerto. ¿Qué se hace? Se toma el virus de un paciente, se va a un laboratorio muy protegido, y ese virus se hace crecer en células, porque ustedes saben que los virus, a diferencia de otros organismos, son parásitos absolutos. Yo tengo una bacteria que puede ser parásita, pero sin embargo, yo la puedo cultivar en un laboratorio, le pongo azúcar, le pongo nutrientes, y aunque esa bacteria sea un parásito, crece en el laboratorio. Un virus es un parásito absoluto. Al virus le faltan funciones para crecer por él mismo. ¿Se entiende lo que digo? Es un pedacito de una célula, no tiene el resto de la célula. Entonces, ¿qué usa para reproducirse? Una célula, es un parásito absoluto. Entonces ese virus lo crezco en células, crezco mucho virus, lo mato de alguna manera, pero tratando de que conserve la estructura, y eso lo inyecto a un paciente. Ese paciente idealmente desarrolla anticuerpos contra el virus, y el día de mañana que se encuentre con el virus vivo, va a tener anticuerpos. ¿Se entiende lo que digo? Esta es la estrategia más tradicional, si se quiere, la más directa para desarrollar una vacuna. Y después existen las estrategias de fragmentos de vacuna, de fragmentos de virus. ¿Qué quiere decir?
que como hace 30 años, más de 30 años, más de 40, se puede manipular el ADN, yo puedo poner dentro de una célula cualquiera un fragmento del ADN del virus que codifique para una proteína, un gen que tenga la información para la proteína en general de superficie del virus, que son las que el organismo ve, ¿no? Todos sabemos que el coronavirus es como una bola con pinches. La proteína que es el pinche se llama spike. Entonces hay muchas estrategias de hacer vacunas con el spike. Entonces yo produzco solamente ese pedazo de proteína, que obviamente no es infectivo ni nada, es un pedazo de proteína, con eso lo purifico, le inyecto a un paciente, el paciente no desarrolla anticuerpos contra todo el virus, desarrolla anticuerpos solamente contra el spike, pero cuando el virus con el spike a la vista entra en el cuerpo, yo tengo anticuerpos contra el spike. Entonces mi sistema inmune ataca al spike. Una cosa que es importante tener en cuenta, y es una dificultad para desarrollar una vacuna, es que estos virus, desafortunadamente, hay veces que el ataque inmune al virus, es decir, el ataque inmunológico que hace el cuerpo contra el virus, forma parte de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? ¿De qué se muere la gente cuando tiene coronavirus? Del coronavirus no, se muere de insuficiencia respiratoria. La enfermedad es una insuficiencia respiratoria, la enfermedad no es el virus es una partícula externa que está parasitando al individuo, pero nadie se muere por tener virus. Uno se muere porque, digamos, los alvéolos, que son lo que nosotros tenemos en los pulmones, que hacen el intercambio gaseoso, se colapsan, dejan de funcionar. Desafortunadamente, el ataque inmune que el cuerpo hace al virus tiene que ver con eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o es muy ciencia ficción? Es decir, que no es el virus nada más que el que mata, sino la reacción que produce el cuerpo ante el virus. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la vacuna, que la vacuna no ayude a este efecto. Sí ayude a bloquear el virus, pero no ayude a este efecto. Y como cuando yo pruebo un medicamento, normalmente, y esto es importante y es raro, normalmente, finalmente lo pruebo en pacientes enfermos. ¿Entiendes? ¿Cómo me doy cuenta que un medicamento es bueno para los pacientes diabéticos? La insulina que les... Bueno, trato un paciente diabético sin insulina, lo trato con insulina y veo que al paciente diabético con insulina le baja la glucosa, es decir, tengo un paciente enfermo. Para las vacunas no hay pacientes enfermos, son todos sanos. Entonces, para ver si funciona la vacuna, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a inyectar el virus después? Es un poquito antiético. Tal vez en la Alemania nazi se podría hacer, pero digamos, es absolutamente imposible. Entonces yo tengo que basarme en la vacuna, primero en todo lo que es preclínico. Desafortunadamente hay que usar muchos animales para ver cuáles, porque a los animales, desafortunadamente, sí los puedo retar con virus, les puedo dar la vacuna y después inyectar un virus y ver cómo reacciona. Y después, en el paciente, lo único que puedo hacer es medir si ese paciente desarrolló anticuerpos. Pero no puedo saber a priori cómo va a reaccionar ese paciente cuando le dé la vacuna. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Pues, dígame, porque yo a veces que... algunos son biólogos, me van a entender más fácil, otros son sociólogos y por ahí les cuesta un poco más. Bueno, y después hay otros tratamientos sin ser, digamos, vacuna, pero que también tienen que ver con anticuerpos. Uno lo deben haber escuchado, que se llama tratamiento con suero de pacientes inmunes. ¿Qué quiere decir? Yo tuve coronavirus, me curé, ¿sí?
mi cuerpo tiene anticuerpos contra el coronavirus. Si yo dono sangre y me extraen el anticuerpo que yo produje, ya no se puede usar eso como vacuna, pero sí se lo pueden dar a un paciente enfermo. Y eso bloquearía la reproducción del virus, porque esos anticuerpos son contra el virus, y por lo tanto podría servir, y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos ya se aprobó un estudio con suero de pacientes, inmunizados. Lo que pasa es que ese tratamiento depende de la cantidad de pacientes. Entonces, yo tengo que tener, hoy me decían que prácticamente es un paciente por paciente tratado. Entonces yo tengo que, si tengo 50.000 infectados, tengo que tener 50.000 pacientes que hayan sido infectados antes para poder, lo cual es medio loco. No es loco, pero es difícil de obtener. Entonces lo que se hace, y eso sí, nosotros estamos trabajando con un grupo que lo está haciendo, es inyectar caballos. Porque yo puedo inyectar caballos, muchos. De los caballos los inyecto varias veces, los caballos desarrollan anticuerpos, que les hace un procedimiento que no voy a entrar en detalle, y eso es lo que se usa, como se llama, antisuero hiperinmune. Eso lo vimos de cuando éramos chicos en las películas. ¿Vieron cuando a alguien lo pica una víbora, que salen corriendo a un instituto para que le den el antisuero? Es eso, se inyectó un caballo con el suero de yarará, y yo tengo, el caballo produce anticuerpos y tengo anticuerpo contra el veneno de yarará. Entonces, si alguien lo pica, le inyecto eso y se neutraliza el efecto. Algo parecido ocurriría con el virus. En eso se está trabajando. Nosotros estamos en contacto con un grupo que está trabajando en antisueros equinos. Y después están los tratamientos que yo los dividiría en dos, o más de dos, pero bueno, uno son lo que serían antivirales, y de hecho se están probando, por ejemplo, algunos de las drogas que se le dan a los pacientes que tienen HIV, porque son antivirales, en particular antirretrovirales, porque el COVID es un retrovirus, porque en vez de tener ADN, tiene ARN. También, no es algo que voy a entrar en mucho detalle, porque si fuésemos todos biólogos, es un tema muy divertido de discusión, pero digamos, es un detalle muy grande. Entonces se está usando eso. Después está lo que recomendaba este médico francés, que es la cloroquina, que decía que era fantástico. Se hizo una prueba clínica en Manaos, 80 personas, se murieron 10. Chau, afuera, ¿entienden? Es decir, ese es el tema. Y de vuelta, yo siempre les digo, por ahí a la gente que está menos en el tema, es que hoy en día no es, uy, sí, yo sé de uno que le dieron qué sé yo, rastrojos de no sé qué y se curó. Es decir, tiene que haber claramente en una prueba clínica un número estadístico que demuestra que eso cura, ¿sí? Y de vuelta, no va a curar a todos por igual, porque por eso hay una estadística, porque si yo trato 100 pacientes, capaz que 90 se curan y 10 no, pero ya es estadísticamente válido. Y los 90 idealmente tienen que quedar vivos y tienen que no tener efectos secundarios graves, etcétera, etcétera. Y después, otro, por ejemplo, medicamento que se está probando, que ese sería muy interesante que funcione y había buenos datos, es un antiparasitario que se les da muchas veces a las mascotas y a los animales grandes también, que se llama ivermectina. Bueno, qué sé yo el otro día miraba una revista de compilación científica que se llamaba algo así como 150 tratamientos que se están probando contra el coronavirus. Es decir, hay centenas de tratamientos que se están probando. ¿Cuáles van a tener éxito? La verdad que no sé. Yo creo que antes que la vacuna, como la prueba de tratamiento es directa, es sobre un paciente ya enfermo, y éticamente eso es más válido que una vacuna que se la doy a un paciente sano,
probablemente se encuentre primero algún tipo de cura que sea, o de paliativo, si no se quiere cura, y después, también para hacernos una idea y para entender, yo en los tratamientos siempre voy a pensar en dos cosas. Hay dos tratamientos, dos tipos de tratamiento. Uno el que va contra el virus, y el otro que va contra la enfermedad que produce el virus. Es decir, que si yo encontrase algo que no me evita que me infecte, pero evita que se me colapsen los bronquios, bueno, por ahí me quedan 5 años más para descubrir una vacuna o descubrir un tratamiento contra el virus. Ahora, yo lo que quiero es, idealmente que se me cure el paciente, pero por lo menos que sobreviva a la infección. Si yo logro que sobreviva a la infección, probablemente en 3, 4 años más haya una vacuna, o en 2 años más haya una vacuna. No sé si está respondida la pregunta. Sí, ampliamente, porque yo en realidad la había dividido en partes, pero bueno, vos digamos que sintetizaste todo lo que yo pensaba, quería preguntarte con esta primera respuesta, ¿no? Y siguiendo con esto, bueno, lo que se hizo, bueno, que fue hacer una cuarentena, y digamos que en todo el mundo se terminó haciendo cuarentena, de forma tal de evitar contagios y eventualmente muertes, ¿no es cierto? Pero en algún momento la cuarentena va a llegar a su fin, parcialmente, después totalmente, la gente va a salir y a la calle, y va a haber mucha gente que pueda estar infectada, que no tenga síntomas y que contagie, ¿no es cierto? Con lo cual va a haber muchos que se contagien y que adquieran inmunidad, o sea que va a haber mucha parte de la población que adquiere inmunidad, una gran porción de la población que adquiera inmunidad simplemente por estar contagiado, que era en realidad la idea, Claro. la idea originaria que tuvieron algunos países, por ejemplo Inglaterra, que decía, bueno, que salgan la gente, y otros países más también, incluso México creo que también al principio, que salgan, que se contagien, tenemos inmunidad colectiva, ¿sí? Y bueno, entonces, o inmunidad, y de esa manera, con esa inmunidad, bueno, ya el virus va a empezar a perder la posibilidad de contagiar a otras personas. Bueno, nosotros, esta es como, te lo pongo así como introducción, porque acá nosotros con Cristina y con Gastón trabajamos mucho en los conceptos de paloma y halcón, ¿no es cierto? Es decir, paloma sería lo que hicimos, lo que se hizo, digamos, que fue quedarse de cuarentena, y halcón sería, bueno, no, salimos igual como quisieron hacer estos países que nombramos, que después tuvieron que irse para atrás, tuvieron que retrotraer, ¿no?, su posición, y decir, no, salimos y que el virus contagie y la gente va a adquirir inmunidad. Vos, que de esas dos posiciones, ¿qué opinión te merecen? ¿O qué te parece? Yo creo que éticamente es mucho más, o mucho más ético, si se quiere, y mucho más defendible, la posición de cuidar lo más posible, más en nuestros países, a la gente. Y me parece que lo de la cuarentena, con el costo que tiene, el costo económico, el costo político, etcétera, etcétera, está bien. Y está bien por dos motivos, porque, digamos, yo no soy ni epidemiólogo, y muchas cosas las fui aprendiendo seguramente al mismo tiempo que ustedes, pero estuve mirando algunas cosas, y en general el criterio para que se pare una epidemia de un virus o de un organismo que el cuerpo no conoce es, obviamente, que se vaya aislando ese virus. ¿Qué quiere decir que se vaya aislando? Que, digamos, la gente que no ha sido contagiada esté en contacto solamente con gente que ya está protegida y no puede estar contagiada. Es decir, no tiene que infectarse el 100% de la población. Es decir, por ahí pasa la epidemia y, qué sé yo, Esquel nunca es contagiado, porque nunca llegó nadie a Esquel que tuviese ese virus. No es que se tiene que contagiar. Pero también se puede pensar esqueles en poblaciones que están bastante, digamos, en poblaciones masivas, que es, en definitiva, lo que pasa cuando uno está vacunando, que puede haber un número de personas que no esté vacunada y no se va a agarrar nunca el virus, porque está rodeada de personas que están vacunadas. Por eso, desconozco cuál es la posición de ustedes, pero
yo estoy muy a favor de la vacunación, ¿no? Es decir, la gente que tiene esta filosofía de no vacunar a los chicos, porque qué sé yo, le pasa eso porque nunca estuvieron en epidemias. Es decir, yo me puedo dar el lujo hoy de no darme la antivariólica porque dejó de circular el virus de la viruela. Pero hay otros virus que están circulando y decir, yo no le voy a dar a mi hijo la vacuna contra la hepatitis B o contra la polio, anda que surja un brote de polio y que tu hijo se quede paralítico o qué sé yo. ¿Cuál va a ser tu visión sobre las vacunas? Es decir, y es así de transparente, digamos, no me acuerdo, pero me lo contaron que cuando era chico me dejaron 3 meses en Necochea porque fue el último brote de polio, ¿sí? ¿Cuándo más hubo brotes de polio? Nunca más. ¿Desde cuándo? Desde que surgió la vacuna. Entonces, las vacunas sirven. Es decir, discúlpenme los que piensen diferente, pero las vacunas sirven. Entonces, la teoría que estuve leyendo últimamente, digamos, es que más o menos para que la epidemia pare, más o menos es el 60% de la población que tiene que estar infectada, ¿no? Pero de vuelta, acá hay 2 temas. Una es la infección, ¿sí? Y otro es el tratamiento de la infección. Entonces, si yo digo, bueno, a la larga se van a infectar el mismo número de personas, si yo lo hago así o lo hago así. Pero si yo doy tiempo a que tal vez no surja una vacuna, pero surja un tratamiento que en vez de que la mortalidad sea del 3%, pase a ser el 1%, es un avance gigantesco. Porque de cada 100 personas, en vez de morirse 3, se muere una. Entonces ya estoy dando un avance. Si yo estoy permitiendo que en vez de haber 100 respiradores hace 3 meses o hace 2 meses, haya 2.000 respiradores, voy a poder salvarle la vida a mucha más gente. En Italia había salido una disposición que si el paciente tenía más de 80 años no se lo ponían respirador. Chau, tenías coronavirus, tenías más de 80 años, por ahí tenías la suerte de tener un sistema inmune más o menos bien y zafabas. Y si no, directamente no había respiradores. Si hay respiradores para todo el mundo, por ahí un señor de 85 se muere, pero otro lo pongo en un respirador y ese tiene la suerte de salvarse. Entonces, desde el punto de vista ético, para mí no tiene discusión y es esto que estamos pasando. Y de hecho, y estoy de acuerdo que en algún momento nos van a tener que dejar salir y va a volver a haber un brote de virus, pero de vuelta, va a haber mucho más tratamiento, va a haber mucho más conocimiento de cómo manejar la enfermedad. Bueno, Mauricio, a ver, la otra vez cuando nos conectamos por el caso Azul, el tema era revisar lo que pasó y lo que podría haber pasado, hacíamos futurismo, de no haber sido por tu intervención que impidió que circulara un virus que era muy peligroso. Ahora, con este virus tenemos mucha información, aparentemente, quizás mala muchas veces, de lo que está pasando. La pregunta se orienta hacia el futuro, en este caso. ¿Qué particularidades te parece que tiene esta pandemia respecto a las que ya se conocen de las anteriores, que pueden hacer que fallen los pronósticos sobre su dinámica? O sea, ¿qué ves en esta pandemia que pueda hacer que tenga una dinámica distinta? ¿O no? Si te parece que tiene la dinámica de cualquier otra. La dinámica es similar a, digamos, a pandemias anteriores. El tema de este virus es que tiene lo que se llama, los virus infectan de una manera que es, reconoce cuando el virus entra en la célula, reconociendo algo que está en la superficie de la célula. Estas proteínas, que yo le decía que son como la puntita de la corona, ¿sí?, que se llaman spike, se unen a una parte de una proteína que está en la membrana, en la parte exterior de la célula, la reconocen y se unen.
el tema del COVID, bueno, el COVID es la enfermedad, el tema del coronavirus, que tenemos ahora, coronavirus, es que esta proteína Spike que tiene en la punta tiene muchísima más afinidad con el receptor que reconoce de la célula que otros virus, que coronavirus anteriores. Y por lo tanto, la tasa de infección es mucho mayor, ¿no? No la letalidad, la tasa de infección es mucho mayor. Yo, otras pandemias, la verdad que no las he vivido. Si se quiere, la más grave cercana es la de la gripe española, que mató a 20 millones de personas, si no me equivoco, que fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y después, un poco más atrás, tenemos la de la peste bubónica del 1600 y pico, que mató 1/3 de la población europea. 1/3, ¿no? Por suerte, la peste bubónica es una bacteria y está totalmente erradicada porque al ser una bacteria se puede tratar con antibióticos. Los virus no tienen antibióticos. A veces hay algún antiviral que más o menos funciona, pero como el virus usa la maquinaria de las células nuestras para reproducirse, es mucho más difícil atacarlo. Yo la verdad que esa pregunta no te la puedo responder muy bien porque yo no soy epidemiólogo. Una de las cosas que al principio se decía era que la letalidad del COVID no era mayor que la de la gripe estacional, ¿no? La de la influenza. Pero bueno, digamos que con el correr del tiempo esta hipótesis quedó más o menos descartada y se entendió entonces que la letalidad era mayor. Ahora, ¿este alto porcentaje de muertes a causa del virus es debido solo a la letalidad del virus o debido a la letalidad más la falta de medidas tomadas a tiempo por los estados y, en todo caso, también al acatamiento de los ciudadanos? Es decir, si los estados hubieran obligado al aislamiento desde mucho antes y si los ciudadanos hubieran tomado estas medidas higiénicas y de distanciamiento, ¿se hubieran podido prevenir más muertes o cuando se liberara la cuarentena, que nosotros estamos próximos parece, todo va a volver al estado de pandemia? Bueno, la letalidad no cambia, porque la letalidad es la relación entre número de infectados y muertos. Entonces, eso es propio del virus, no estrictamente, es propio del virus y propio de la población que está infectando, porque si yo entiendo que si hay una infección en África donde el número de chicos desnutridos y de gente mal alimentada es mucho mayor, es posible que aumente la letalidad del virus, y si voy a Noruega, donde la gente está toda sana y qué sé yo, probablemente la letalidad sea menor. También la letalidad tuvo que ver en países claramente como España y como Italia, por falta de posibilidad de cuidado. Por eso yo del principio decía que aunque a la larga uno pudiera pensar que el número de infectados va a ser el mismo, es decir, vos decís, ¿por qué no hacemos lo de Londres, o lo de Inglaterra, perdón? ¿Por qué no hacemos lo de Brasil, que digan, bueno, que me van a infectar el 60% de la población? Bueno, se va a morir el 2% o el 3% del 60%. Haga lo que haga. Está bien, no es lo mismo que se te mueran en 3 meses que se te mueran en 5 años, pero ni siquiera es así. Por lo que decíamos recién, este virus no se conocía, por lo tanto no se conocía su tratamiento. En la medida que nos damos tiempo, capaz que la tasa de infección sea la misma o parecida, es decir, no la tasa, el número de infectados, la tasa ya es diferente. El número de infectados a la larga puede ser lo mismo, pero el tipo que se infecte el mes que viene, por ahí tiene mucha más chance de sobrevivir que el que se infectó hace 2 meses, porque tal vez ya hay un tratamiento mejor, porque el Estado se proveyó de más respiradores, porque tienen una cama donde atenderlo apropiadamente. Es decir, de vuelta, nadie se muere por el virus, todos se mueren por la enfermedad que produce el virus.
una enfermedad mejor tratada es un paciente que tiene más chance de salvarse. Hay más camas, hay más respiradores, hay más experimentación en posibles tratamientos, hay más chance de salvarse, por lo tanto, yo claramente estoy con esto. Y es verdad que se va a tener que levantar la cuarentena y va a aumentar el número de infectados, pues no se puede tener por siempre la cuarentena, pero ganamos 3 meses como población. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias. Andrés, le toca ahora hacer su pregunta. El COVID-19 es un problema indudablemente de la humanidad. Ahora, la humanidad lo aborda desde diferentes frentes. Desde la biología, desde la medicina, desde la infectología, pero también aparece como producto del COVID afectadas otras cuestiones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la producción, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si en lo que hace a la investigación científica, no tendríamos que empezar a repensar seriamente la producción de conocimiento intertrans y multidisciplinaria, pero no como una mera declaración o como una aproximación entre resultados. Una de las cosas que se ha visto en este momento es justamente que, por ejemplo, en lo que refiere a lo económico y lo que refiere a lo sanitario, es como si fueran dos universos diferentes, como si fuera una dicotomía entre o salud o economía. Y en realidad el problema debe ser abordado integralmente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pensás que ha de ocurrir, o si ha de ocurrir algo, con respecto a los paradigmas científicos y en qué medida se verán afectados por esta ola que viene desde atrás de lo intertrans y multidisciplinario, que ahora aparece realmente como una necesidad imperiosa, más que como una buena voluntad? Bueno, lo primero, digamos, con respecto a lo que vos decís, que yo, digamos, la verdad que me fui cambiando mi idea, ¿no? Es decir, yo me acuerdo de cuando yo estuve entre los primeros que empezó la cuarentena. La empecé antes, que era obligatoria, porque yo trabajo en un laboratorio y cuando surgieron, antes de salir la cuarentena obligatoria, surgieron una serie de medidas a tomar y nosotros decidimos tomarla. Dijimos, bueno, la gente que pueda trabajar en la casa por internet, trabaje, y yo, como no trabajo en mesada, me la tomé. Y yo me acuerdo que decía, bueno, cuando empezó la cuarentena, cuando termine esto, el asado que nos vamos a hacer, la fiesta que vamos a hacer, no va a ser así, digamos, ¿no? Es decir, lo que se viene va a ser una liberación muy de a poco, y ojalá que sea muy de a poco y que todos la entendamos. Esa es una consecuencia. La segunda es que el mundo está en una crisis económica, política, que no, desde nuestras casas se nos hace difícil de ver, no puede haber manifestaciones, y gente está pasándola muy mal y no puede manifestarse, lógicamente. Hay toda una serie de cosas que para mí están cambiando y uno no las puede percibir, las va a empezar a percibir en otro momento. Ojalá, todo esto estoy mencionando algunas cosas más bien negativas, ojalá que de las cosas positivas sea esto de entender que un Estado, para ser un Estado, tiene que tener una salud pública razonable, tiene que tener investigación propia, tiene que tener capacidad de desarrollar medicamentos, porque no es lo mismo investigación que capacidad de desarrollar medicamentos, son dos cosas diferentes. Estratégica propia, es decir, acá no hay solo un problema de si sale la vacuna contra el coronavirus, es si sale la vacuna contra el coronavirus y la saca China o la saca Estados Unidos, ¿ustedes se creen que las primeras 5 millones, 10 millones, 50 millones de dosis, ¿a dónde van a ir? ¿La van a mandar a Argentina o se la van a dar a los ciudadanos chinos? Se la van a dar a los ciudadanos chinos, con toda la razón. Entonces, nosotros tenemos que pensar, no sé si será para el coronavirus, porque tal vez para el coronavirus todavía no estamos preparados, pero nosotros tenemos que tener una cosa estratégica. Nosotros no tenemos ni vacuna para el dengue,
las enfermedades, para el Trypanosoma cruzi, para el Chagas, prácticamente no hay una cura estudiada realmente. Es decir, tenemos que hacer estrategias como país, tal vez aliarnos como región, qué sé yo, pero digamos, nosotros dependemos no solo de quién la descubre, porque una cosa es descubrirla, otra cosa es fabricarla. Se requiere toda una infraestructura para fabricar vacunas. Esto de lo que decías, si esa célula viva hay que crecer células en cantidades muy grandes, en condiciones muy cuidadas, porque estoy haciendo un virus patogénico. Entonces, hay que pensar, hay que pensar como un todo. Yo creo que en Argentina es muy difícil. Pocos países piensan las cosas en su completitud, digamos, desde la parte biológica, desde la parte humana, desde la parte económica. Yo no lo veo, y no lo veo tampoco he estado en algunas reuniones incluso de científicos, pero también de industriales. ¿Cuál es el liderazgo? Como que cada uno está como con Antón Pirulero, que cada uno atiende su juego, pero el juego del vecino no lo entiende y no le preocupa. Hay que hacer un esfuerzo, hay que pensarse a veces como sociedad y pensar de acá a 20 años, no solo qué nos va a pasar con la salud, sino como personas, cómo vamos a estar viviendo, cómo podemos hacer para estar un poco mejor, ¿no? Yo me voy a salir un poquito del libreto para decir una opinión, una pequeñísima opinión en relación a lo que planteabas, Mauricio, y bueno, y de paso te saludo, qué lindo volver a verte. Y gracias por la posibilidad esta de poder conversar. No, lo que me salgo un poquito del libreto para hacer un comentario en relación a la estrategia esta para salir de la... digamos, en relación a la búsqueda de lo que podría ser una vacuna o una salida en términos de la ciencia, de lo que la ciencia podría brindarle, porque si uno piensa en la posibilidad de que se descubre efectivamente una vacuna, ahí ya juega un papel muy importante una especie de consenso o acuerdo entre los estados para que no rija la cuestión de la patente sobre esa vacuna y que todos los países puedan producirla. Digo, hay una solución. Eso sería una cosa muy auspiciosa, que podría de hecho ocurrir si hubiera un consenso y un diálogo entre todos los países para que cada país pueda producir esa vacuna que se produce. Bueno, te hago la pregunta que quería hacer en relación a lo que vos planteabas antes. La pregunta, más que preguntarse por el origen o por una cuestión metafísica de dónde vino este coronavirus, apunta a la posibilidad de abordar pautas en relación a la ética de la investigación. Me importa mucho el origen, justamente para saber si sería válida una de las hipótesis que se manejaron en algunos medios de comunicación, al punto que una bióloga molecular de Estados Unidos hizo una declaración diciendo que este virus no es posible que sea una mutación natural, algo así dijo, y aseveró que casi con certeza es un evento de recombinación de laboratorio. O sea, ¿es posible que el COVID-19 sea el resultado tenga un origen artificial? Porque si esto fuera así, habría que revisar y, como dice Andrés, recrear estos diálogos entre ciencias y disciplinas, justamente para intervenir desde un ángulo de la ética de la investigación. A ver, me parece que hay dos partes. La primera es, creo que yo hice un comentario, es si yo creo que hay laboratorios trabajando en armas biológicas, sí, lo creo. Me parece bastante inocente el hombre, utilizó cualquier tecnología que haya manejado para hacer armas, digamos.
todo lo que yo leí de ciencia seria, digamos, leí un documento de unos indios, como decía recién, vi algunos videos de algunos doctores americanos, lo que yo leí más serio es que este virus, esta cepa de coronavirus que está infectando actualmente, no tiene una relación directa con las cepas anteriores. Entonces, lo que es lógico es decir que si alguien quiso desarrollar un arma de coronavirus, va a tomar una cepa anterior y esa la va a modificar para hacerla más virulenta o lo que sea. Así que, digamos, yo no tengo una definición 100%. Por lo que yo más leí, entiendo que no, que esto sería un salto de un murciélago, puede haber pasado por el pangolín, no lo sé. Pero si la pregunta es, ¿podría haber sido? Y sí, podría haber sido. Y después está la más conspirativa, que es, ¿alguien la sembró? A mí se me hace difícil pensarlo, pero sí puede ocurrir que en algún laboratorio que están experimentando con armas biológicas, 1, 2, 3 trabajadores, científicos, operarios, lo que fuere, se infecten, no se registró esa infección y esparzan ese arma biológica. De vuelta, lo que yo leí, en este caso, pareciera ser que no, y lo he leído, si uno lo lee de científicos chinos, podrían tener algún tipo de inclinación, pero lo he leído, hay un documento en Nature muy claro de científicos internacionales que establece la Organización Mundial de la Salud, lo plantea, no es el organismo más creíble, pero por lo menos tiene algún tipo de credibilidad. Es decir, yo la verdad que no me puse a analizar la secuencia, te digo, para contarles nada más, ¿no? Para que tenga el documento de los indios, del paper indio que salió en enero del 2020, lo que plantea es que tiene fragmentos este virus que están relacionados con el HIV, es decir, sería una recombinación entre coronavirus y el virus del SIDA. Y ubican 6 secciones. Y después salieron como 20 papers más, demostrando que no es así, que son eventos azarosos y que de ninguna manera eso se parece tanto al HIV como se podría parecer a cualquier otro. Es un elemento de discusión, y de vuelta, yo leí los papers, pero no me puse a analizar la secuencia de cada uno de los virus, pero de vuelta, el paper presentado en India es en una revista que no tiene referato, las revistas científicas serias tienen referato, entonces directamente lo publicaron. Todos los demás papers tienen referato, entonces tiene que pasar por un grupo de científicos que analizan los resultados y le dan el ok o le dicen no, esto no va. De vuelta, hay una región de duda, es decir, yo no puedo afirmar 100% que esto haya derivado de la naturaleza. Lo que leí, sin ser yo un especialista absoluto en coronavirus, me lleva a pensar que no. A la pregunta, ¿pero hay alguien que está desarrollando armas biológicas? Nadie me lo firmó, pero mi conocimiento me lleva a suponer que sí que hay, y que esto podría ocurrir en un futuro con otro virus modificado en laboratorio, digamos. Mauricio, si vos crees que tiene que estar en manos, o eso tiene que estar como con criterios de gente que no necesariamente es científica, o sea, el peligro de dejarle solo a los científicos. No, mirá, hoy en día para probar una prueba clínica se requieren comités de ética, y normalmente los comités de ética no son científicos, también hay gente no científica, y lo ideal sería, pero
yo creo que la solución es invadir, no sé si se entiende, activamente, es decir, hay un comité de ética en el Hospital Gutiérrez de niños de pruebas clínicas. En general, lo que pasa es que en esas estructuras, se vuelven estructuras burocráticas donde nadie va, donde ponen la firma, donde, sí, a ese médico lo conozco, bueno, démosle el ok, ¿no? Porque, digamos, todos sabemos cómo funcionan las cosas. Y se tienen que vencer activamente. Lo que pasa es que todo requiere un esfuerzo muy grande. Si yo voy y digo, yo quiero participar porque soy científico, o porque soy sociólogo, o porque soy psicólogo del Comité de Ética del Hospital de Niños, supónganse que me ponen. Bueno, después tendré que activamente entender si esa prueba clínica está bien planteada y decir, para mí no hay que hacerla. Yo les digo, para mí esas estructuras terminan transformándose en estructuras burocráticas. Tal vez tendrían que ser estructuras pagas por el Estado para que la persona que está pueda estar activamente y dedicarle tiempo, porque normalmente son comités que no se reúnen porque nadie les paga. Entonces, se crean estructuras. Yo creo que se mejoró mucho desde la época que se hizo el experimento de Azul. Felizmente, ahora se pasa por muchos más filtros. Lo que pasa es que si el filtro termina siendo una estructura burocrática, es como si no estuviera. Es decir, si yo tengo que presentar a 3 comités de ética, el ANMAT las mira las pruebas clínicas. Uno puede decir cualquier cosa del ANMAT. Le puede gustar, le puede no gustar. ANMAT es la Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos. Pero las miran las pruebas clínicas, de vuelta. Las mirarán con la profundidad y mirarán la parte que a ellos les interesa, que por ahí no es la ética, por ahí es la parte más, si está bien evaluado los resultados, si se plantean bien, si estadísticamente va, y por ahí no está la parte ética. Pero para mí, la única solución es involucrarse, porque si yo le pido a los científicos que sean más éticos, bueno, es como, bueno, no, hay que ir y obligarlos a ser éticos, digamos, generando estructuras que fomenten que se estudien las pruebas y que se hagan éticamente. Y lo mismo para la investigación genética. Es decir, para mí es un instrumento fabuloso la recombinación de ADN. Pero esto, para mí, es inaceptable que se esté fabricando armas biológicas. Y bueno, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Gastón quiere hacer una intervención. Sí, yo coincido en parte con lo que dice Mauricio respecto de que, claro, los comités de ética deberían ser estructuras pagas. Y hay otra cuestión que diciendo un poco en esto de intervenir o de involucrarse. Uno quisiera muchas veces involucrarse, pero un poco está el tema de que como no son estructuras pagas, uno tiene que vivir de otra cosa y como bien dice Mauricio, le presta menos atención a eso que se involucró porque quiso hacerlo, pero no le da el tiempo y tiene que dedicarse a otra cosa con la cual comer. Y por otro lado está que en general ese tipo de comités siempre se ingresa por contactos, nunca se ingresa por presentación de antecedentes, con lo cual también termina siendo demasiado burocrático, demasiado que en definitiva es un comité que se arma para figurar como comité, pero no sé hasta qué punto funcionan realmente como un comité evaluador, ¿no? Eso pasa en todos los órdenes, no solamente con las pruebas clínicas, me refiero. Pasa muchas veces incluso hasta con los comités evaluadores en los concursos universitarios o los comités evaluadores de tesis, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, si yo, el día que van a elegir un comité de ética, me voy con 50 personas y caceroleo, por decir una pavada, bueno, les va a costar un poco más, y si voy con 10.000 tipos con pancartas,
Es decir, por supuesto, ¿cómo junto yo 10.000 personas para hacer que un comité de ética sea algo que controle? Bueno, por ahora no es posible, pero digamos, se han logrado cosas. Antes no existían los comités de ética directamente. Bueno. Y yo hacía la prueba clínica que se me antojaba. Ahora hay los comités de ética y como vos decís, puse a mi amigo, a mi mujer, es así, digamos, es la esposa del director de y bueno, será cuestión de, digamos, está llena de burocracia, lugares que deberían ser activos, como, pensémoslo más cerca, incluso los defensores del pueblo. Uno diría, pero ¿cómo? Hay un defensor del pueblo, hay esto, hay el otro, y a mí me viene que tengo que si quiero dejar de tener cable, le tengo que ir y llevar el aparato, y si no me siguen cobrando, o un teléfono celular me cobra. Es decir, es como, estamos como decir, huérfanos en muchas cosas. Y así como en otras cosas se han avanzado, digamos. Todo requiere esfuerzo, eso es lo terrible, digamos. Esto que te decía, claro, yo tengo 80 cosas para hacer. Ir a un sorteo de un comité de ética, por ahí si yo me paro, digo, ¿cómo van a poner esa persona si es la esposa del tipo que va a hacer la prueba clínica? Pero si yo no estoy y no lo veo, y por ahí la ponen, digamos, sí, hay que lograr que las cosas dejen de ser burocráticas y sean de verdad. Y poner de lado intereses y todo eso lleva mucho esfuerzo y mucha energía. No, lo que yo te quería, a ver qué opinas vos de lo que es para nosotros el pan de todos los días, que es ir por el lado de la formación universitaria, o sea, que dentro de la formación universitaria, ya sea en grado, nosotros somos docentes de CBC, que es donde empiezan, también somos gestores de posgrados, es decir, que tanto en grado como en posgrado, quizás más fuertemente en posgrado, todavía esté incluida como formación, como capacitación, la ética profesional, o sea, la ética la ética de la investigación, para que la persona por lo menos acceda a que hay ahí un mundo, un criterio. Ahí Andrés está levantando la mano, así que vos también, Andrés, ¿qué querías decir? No, lo que quería decir es que está vinculado a la pregunta que yo había hecho, y que, bueno, tiene que ver también con la investigación de la que habíamos presentado el cuaderno número 8, que tiene que ver justamente con los problemas de investigación que se generan en esa actividad que es docencia, investigación, extensión. Entonces, yo comparto la preocupación de Cristina en relación a la necesidad de que la ética de la investigación esté de un modo presente muy fuertemente a lo largo de toda la formación. Pero de poco va a servir si al mismo tiempo eso no va acompañado de algo que realmente se hace de un modo muy deficitario, y es de la formación para la investigación. Es decir, esperamos tener investigadores, pero no los formamos ni en grado ni en posgrado. Entonces, me parece que eso requiere un replanteo de las políticas educativas, de las políticas de investigación y de las políticas científicas, todas pensadas desde un mismo lugar. Perdón, ya que no intervino Cristina, voy a intervenir yo esto de lo que dice Andrés también. Me parece que en este sentido también es una cuestión de presupuesto, ¿no? Como decía Mauricio respecto de los comités científicos, los comités de ética, perdón. Porque para formar a alguien en grado y en posgrado, uno tiene que tener tiempo. Y para tener tiempo tiene que tener en la universidad, por ejemplo, una dedicación exclusiva que se dedique a poder formar y estar relativamente bien pago como para poder vivir de eso, no preocuparse de otra cosa, poder formar
a los estudiantes, sea en grado o en posgrado. Ahora, si uno tiene que andar corriendo de un posgrado a otro, de un posgrado a un grado, dando clases en un lado, dando clases de otro, leyendo 25 millones de tesis para evaluar a tesistas, a doctorandos, nunca le va a dar el tiempo para hacerlo bien y para capacitarse uno y capacitar al otro. Entonces, es un problema de presupuesto, en definitiva, todo esto. Sí, sin duda. Por eso también es una cuestión de política científica. Es decir, de política científica orientada a la formación justamente y a la valoración de ese aspecto que vos decís es crucial. Porque podemos tener todo el presupuesto del mundo, pero si no tenemos gente bien formada, pero también no solo formada intelectualmente, sino formada también en sus ideas acerca del otro, del prójimo, de cómo va a actuar respecto al otro, y que no el otro no es solamente un recurso, no vamos tampoco a conseguir nada. Una pequeña acotación a lo de Gastón. Es verdad, hay un tema de presupuesto, pero antes del presupuesto está la planificación de las políticas universitarias y está el hecho de que nosotros tenemos que asumir, porque así nos lo exigen, es decir, nosotros siempre nos movilizamos por nuestros salarios docentes. Nosotros no somos docentes, somos docentes, investigadores, extensores. Entonces, cuando vamos a reclamar y cuando vamos a protestar, también tenemos que protestar porque ese espacio que se requiere para la investigación no está contemplado en las dinámicas institucionales. Es decir, te piden que hagas investigación, pero arreglate por tu cuenta. Es un tema, vos presentá el SIGEVA, presentá el otro. Una vez que lo obtuviste, arreglate como pueda. Tenés que cumplir las horas y cada vez te persiguen más por las horas de docencia, sí que las mismas instituciones valoren y tengan en cuenta cuáles son las condiciones materiales para que esa investigación se desarrolle como corresponde y la formación que requiere. Me parece que hay cosas que acá nos superan, digamos, en el sentido que trascienden lo que nosotros podamos, tiene que ver más con una política de Estado, con el lugar que se le da a la educación y a la docencia en general, que bueno, yo quiero aprovechar que está Mauricio acá y decirle, no, comentarle en relación al problema de la ética de la investigación, que muchas veces, yo no creo que haya que apuntar a los científicos cuando se habla de problemas éticos en las investigaciones solamente, porque no sé si se trata de problemas que sean individuales, sino que tienen más que ver con políticas en torno a los estados también, en lo que concierne a la orientación de una investigación. Sí creo que tiene que ver la cuestión del científico en relación a muchas cosas que ni siquiera el científico se pregunta y que tiene totalmente naturalizado, y que capaz que a veces no conoce. Cuando alguien realiza una investigación y nosotros hablamos de ética de la investigación, a veces, digamos, no solamente estamos pensando en una investigación bien hecha o en los términos que alguien pueda cumplir ciertas pautas, sino en el sentido que tiene esa investigación, hacia quién está dirigida, si no se están buscando derechos humanos de aquellas personas que integran esa investigación, ¿a quiénes será aplicada? ¿Para quiénes será aplicada esa investigación? O sea, son todas preguntas que sí tienen una respuesta que debería ser moral y debería ser, digamos, integrada entre no solamente los científicos, sino los científicos, la sociedad, los estados, quienes nos gobiernan, en fin, son varios interlocutores que tendrían que intervenir en este diálogo que planteamos. No sé qué opinas vos, Mauricio. No, estoy totalmente de acuerdo, y es, aparte, digamos, aparte de los científicos en las investigaciones, y acá se mencionó poco, y yo estoy un poco inmerso, están los laboratorios, ¿no? Donde la parte ética todavía es más cuestionable que con los científicos, y hay mucho interés dando vuelta, ¿no? Entonces, me parece, yo estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, es decir, hay que preguntarse todo, pero hay que preguntárselo bien, ¿no? Hay que preguntárselo desprejuiciadamente, honestamente, éticamente, pero no con prejuicio. No, yo creo que vos
venís a hacer esto acá para... a ver, ¿por qué venís a hacer esto acá? ¿Está bien que lo haga? ¿Nos conviene a nosotros? Porque hasta la parte ética podría ser, supone, bueno, no es un medicamento que sea de mucho interés en Argentina, pero se puede llegar a aprender sobre ese medicamento, o económicamente le puede redituar, podría haber un edicto que de las pruebas clínicas tiene que haber para un 10% del costo para la investigación nacional. Vos lo podés transformar en algo más ético de distintas maneras, e incluso estoy seguro que cuando digamos lo que es ética para cada uno vamos a diferir, porque la ética no es algo universal ni es algo constante. La ética tiene que ver con la sociedad en que vivís, tiene que ver con tus propias creencias, tiene que ver con muchas cosas. Pero, digamos, podemos llegar a algunos acuerdos de ética, por lo menos básicos. Pero, de vuelta, se puede lograr llegar a la ética por distintos caminos, ¿no? Y, digamos, y la investigación clínica tiene sus ribetes oscuros, pero no es toda oscura. Porque universalizar al final es, digamos, te vas para un lado que tampoco es viable, y al yo tener un planteo no viable, no se va a conseguir. Entonces hay que encontrar soluciones, que no es fácil, esto que hablábamos recién. Y bueno, si vos tenés un comité de ética y el comité de ética funciona bien, es un avance, pero no funcionan bien los comités de ética. ¿Y cómo lo hace funcionar bien? Y es difícil. De vuelta, después, ¿qué pruebas clínicas, por ejemplo, sería justo, razonable hacer en Argentina, y cuáles uno puede decir, bueno, no, andátela a hacer a otro lado, acá no me interesa? Bueno, o la respuesta puede ser, no, bueno, sí, hacela acá, pero claro de qué se trata este medicamento, por qué que después se le tenga que hacer un descuento a la Argentina de cuando se comercialice ese medicamento. Uno puede encontrar distintos niveles de ética, pero las tiene que cuidar, ¿entendés? Entonces está el que dice que la prueba clínica no se tiene que hacer y el que viene y la hace. Y el Estado que cuida algunas partes, otras no las cuida. Entonces, para mí hay que acercarse al problema para resolverlo, digamos, alejarse y decir, no me gusta, es la solución, si se quiere, la más lógica y simple, pero no sé si también resuelve. Yo me corro, no me gusta, estoy en contra. Bueno, pero ¿en qué condiciones estaría a favor? Bueno, por ahí en alguna condición sí, o en ninguna, pero podría verse, porque esto que te digo, y por eso yo lo mencioné, porque yo sé que lo mencioné un poco también para generar la polémica, para escuchar un poco yo más, ¿no? Es decir, hay territorios donde creo que a todos nos va a parecer razonable que se haga una prueba clínica. Y por ahí hay territorios donde a ninguno nos va a parecer razonable que se haga una prueba clínica. Pero en el medio hay territorios donde a algunos nos va a parecer razonable y a otros no. Y por ahí lo que hay que hacer es esto, es lograr que si alguien va a hacer una prueba clínica en Argentina, que de ahí se obtenga algo para Argentina. Por ahí, como decía, tal vez no sea para la persona que participó en la prueba clínica, porque de vuelta, éticamente, y eso forma parte de las pruebas clínicas, una prueba clínica requiere de individuos sanos, toda prueba clínica. Entonces, ¿cuál es la parte ética de darle a un tipo sano un medicamento? Y no tiene. Si yo lo analizo así, no tiene parte ética. Ahora, si yo lo analizo como sociedad, tiene una parte ética, porque si yo no lo pruebo en esos 10 tipos y se le doy a 100.000 tipos de una, esos 100.000 tipos por ahí se me muere el 30%, es una exageración, no se me muere, le duele la cabeza para no hacerlo tan dramático. Y está mal que haya un efecto secundario tan grave como un dolor fuerte de cabeza. Si yo no lo probé previamente, no lo voy a saber nunca.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Sí, sí. Es feo, las pruebas clínicas son para mí una estructura fea, pero son necesarias, entonces se logró avanzar, porque antes uno hacían pruebas clínicas cualesquiera, uno ya escuchó esta famosa de los que habían hecho en Centroamérica los americanos con la, ¿cómo se llama? Con la gonorrea, con la sífilis, y que la siguieron después que siguió digamos, era una prueba que no me acuerdo qué le querían ver, y agarraban a individuos enfermos de sífilis, y no sé qué les hacían, y la siguieron después de que saliera la penicilina, que ya se sabía que la penicilina curaba la sífilis. Es decir, ha habido, digamos, como ejemplos pero bueno, pero por otra parte, si yo tomo eso, digo, las pruebas clínicas son una monstruosidad, pero por otra parte, si no caemos en el concepto que yo siempre lo llamo del siglo XIX, del doctor Jekyll. No, yo inventé esto, se lo di a mi hermana y se lo di a mi hijo y lo juré, funciona para todo el mundo. Falso. No es más así la ciencia. Yo necesito probar en 1000 personas de darles medicación y en 1000 personas de no dársela y ver estadísticamente cómo funciona. Así es como se aprueban y así es como se tienen que aprobar. Después, digamos, ese medicamento es una porquería y no sirve para nada, o es un invento y lo haces para ganar plata, pero digamos, la estructura es esa, la científica, por lo menos la científica que se desarrolló hasta ahora. Incluso ahora ustedes saben que hay un debate muy fuerte sobre las pruebas preclínicas, de probar en animales o no probar en animales. Pero bueno, a ver, a mí, digamos, yo estoy acá, no me ven, pero estoy rodeado de 2 gatos. A mí me dan una pena terrible los animales y la verdad que es terrible. Pero ¿qué sería mejor? ¿Ir directamente al humano sin haber pasado por un animal? Eso es más... Bueno, hoy en día se están encontrando soluciones, ¿no? Porque hay como estructuras que mimican la reacción en el animal y se puede reemplazar lo más posible. Sí, aparte que nosotros trabajamos en ética de la investigación, tanto Andrés como Cecilia y yo estamos en investigaciones que involucran ese tema, así que bueno, ahora lo único que tenemos es esto, el encuentro virtual. Y entonces bueno, casi es como una ventaja, ¿no? Porque es muy costoso encontrarnos personalmente. Así que, mira, no sé qué quieren decir los demás en este momento para ir cerrando. Yo agradecerle, como siempre, su disposición, que bueno, que abre muchas cosas interesantes para seguir charlando. Empezamos con el virus desde el punto de vista biológico y terminamos hablando de pruebas clínicas, ética de la investigación, bueno, en fin, con un montón de temas que evidentemente dan para mucho y que no podemos dejarlos de lado nunca, que en una sociedad tan compleja donde tenemos que hablar de biología, medicina, economía, sociología, en fin, un montón de temas, y bueno, y acá los hemos estado analizando un poquito cada uno, ¿no? Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, ¿no? No, gracias a ustedes y la verdad que fue un gusto conversar y a mí también me interesa y me enriquece. Bárbaro. Muy bien. Bueno, entonces quedamos en contacto para mostrarte el material. Dale, cuando quieran y ustedes puedan me avisan. Muchas gracias, Mauricio. Espero que la próxima pronto sea en vivo y en directo. Ojalá. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias, No, Mauricio. gracias.